A pesar de que México tiene una tradición muy fuerte de caricatura política, no hay escuelas donde se enseñe caricatura. Yo empecé a hacer caricatura en el año del 1994, que fue un año muy importante en México porque fue el último año del gobierno de Salinas. Fue un año de elecciones, fue el año que México entra al TLC y fue el año del levantamiento zapatista. Entonces sucedieron ahí como muchas cosas. Fue el año que matan a Colosio. Y ese año salió una revista de caricatura dirigida por Ríos, por el Fisgón y por Helguera, que son, pues, Ríos pues, es el abuelito de la caricatura, ¿no? Y el Fisgón y Helguera pues, son de los mejores caricaturistas. Hicieron una revista que trataba de continuar, que de hecho logró continuar con la tradición de revistas de humor político en México, que su antecedente más directo era La Garrapata, una revista que se publicó en los años 60, 70 y 80. Entonces ahí empecé yo a colaborar. En mi caso siempre hubo el interés por la situación del país y siempre ha habido también la pasión por lo que es el dibujo. Entonces, y yo como muchos otros, supongo que ya 3, 4 generaciones de caricaturistas crecimos, y no solo de caricaturistas, de mexicanos, crecimos leyendo a Ríos, leyendo sus libros, sus revistas, y pues consciente o inconscientemente me di cuenta que era una buena manera de poder decir lo que uno piensa, ¿no? y poder lograr un diálogo con la gente, con un buen sector de la gente que piensa lo mismo que uno, o que no piensa lo mismo que uno, pero es la posibilidad de debatir las ideas. Se supone que la caricatura, en teoría, se basa en el concepto, en la premisa de que el miedo al ridículo modifica conductas. Entonces, los políticos o la gente que está en el poder y que se ve en las caricaturas, por temor a verse ridiculizado en una caricatura, pues va a tratar de actuar de otra manera. Pero esto en la práctica no sucede, y finalmente los interlocutores de los cartones pues no son los que aparecen retratados en ellos, sino es la gente, son los lectores. Y en ese sentido pues es lo que a mí me ha motivado. El cartón, efectivamente, un cartón tiene esos elementos que acabas de mencionar, ¿no? Una idea muy clara, un mensaje muy claro, hecho con un dibujo pues por lo menos medianamente comprensible y de preferencia pues que tenga humor, ¿no? No siempre se logra y además, por ejemplo, yo siento que a mí me falla mucho la cuestión del humor. No creo ser un humorista como otros caricaturistas, como Trino, por ejemplo, ¿no? Que es todos sus tiras, sus historietas tienen muchísimo humor. Entonces trato de compensarlo tratando de ser mucho más directo en mi crítica. Y finalmente creo que lo más importante de un cartón es que quede muy claro lo que el caricaturista quiere decir. Y si con eso sacrifico un poco el humor o el dibujo, bueno, no me importa tanto porque lo que quiero es que quede el mensaje, sea directo y se entienda perfectamente. La censura, como todo en México, es algo muy disparejo, o más bien la libertad de expresión, como todo en México, es muy disparejo. Y claro que hay censura, pero esta censura varía mucho. Hay medios muy libres, con mucho espacio para la crítica, y hay otros que están totalmente controlados. Yo he tenido la suerte de estar en medios con bastante libertad. En la revista El Chahuistle, que te decía, después El Chamuco, pues es un medio totalmente libre. Estuve haciendo cartón en Milenio Diario, cuando empezó Milenio Diario y había mucho más libertad. Digo, ahora no sé cómo está el periódico porque ya no estoy ahí, pero siempre se me dio, se respetó mucho mi trabajo. Y ahora en La Jornada y En Proceso, que son dos medios
pues muy críticos por excelencia. Pero sí ha habido momentos, alguna vez, por ejemplo, Jorge Castañeda, siendo secretario de Relaciones Exteriores, se molestó mucho con una caricatura mía porque lo dibujaba con los calzones y los pantalones abajo y las nalgas al aire, ¿no? Le molestó mucho ese cartón. Santiago Krill, siendo secretario de Gobernación, también se molestó mucho con un cartón donde lo ponía vestido de mujer y con Roberto Madrazo cachondeándolo. Y ellos dos me cuentan, porque no lo viví directamente, pero me cuentan que presionaron en el periódico para que me despidieran. Afortunadamente no lo lograron. Pero sí han sido algunos casos, ¿no? Yo creo que antes de las acciones hay algo que es bien importante, que es la información. Desgraciadamente, la sociedad mexicana está muy desinformada. Yo creo que si algo propició que hace 6 años se pudiera cometer un fraude electoral y se pudiera imponer a un presidente, fue el muy alto grado de desinformación que tiene la gente. Entonces yo creo que hay que tratar, la gente que tiene la información, tratar de compartirla con quienes no la tienen. El 80% de los mexicanos se informan a través de la televisión, y la televisión es un medio totalmente cerrado y totalmente controlado, ¿no? Se pueden decir muchas cosas en este país, pero si tú apareces en la pantalla del Canal 2 a las 10 de la noche, lo que tú digas está perfectamente controlado. Entonces, hay que aprovechar los medios totalmente libres que tenemos a la mano y que ahora hay muchísimos más que hace años. Hay que aprovechar algo tan importante como es el Internet, que desgraciadamente llega a un sector muy reducido de la población. Hay que hacer que llegue a más gente. Ahorita las redes sociales están de moda, pero llegan a muy poca gente. Yo creo que una posibilidad es llevar las redes a la calle, que Twitter y que Facebook salgan a la calle y lleguen a la gente a la cual gente que no tiene acceso a ellas. Entonces nosotros que sí tenemos, el grupo que sí tenemos acceso a eso, y que hay muchísima información y muy libre y muy crítica, sacarla de ahí y llevarla a las calles donde está la gente que no tiene acceso. Creo que es algo tal vez muy pequeño, pero creo que podría ser significativo. Me intimidan las cámaras. Pues el único mensaje que puedo dar es lo que dije hace un momento en el auditorio, que creo yo que lo más importante en estos momentos es que seamos una sociedad que no sea apática, una sociedad informada y una sociedad organizada. Si algo le teme un gobierno, y no solo un gobierno, sino la gente que controla un país, o si algo permite que un puñado de gente controle un país para su beneficio, si algo lo permite, es una sociedad apática y una sociedad no informada, una sociedad desorganizada, una sociedad polarizada. Somos una colectividad y como tal tenemos que organizarnos para exigir lo que queremos y lo que merecemos. Y yo creo que ahorita viene un momento muy importante, que son las elecciones, en donde tenemos que ser muy inteligentes para saber que nosotros podemos decidir realmente que cambien las cosas. Mi nombre es José Hernández, soy caricaturista, monero de La Jornada, de Proceso y del Chamuco.